Aquí estamos hoy. Hoy es jueves y aquí comienza Al Detalle en Teleradio América, Canal 20. También en nuestras frecuencias por Facebook, por Instagram, nuestro canal de YouTube Abigail Soto TV. Suscríbase para que usted sea uno de los miles de seguidores de este canal que está creciendo y que por ahí usted se enterará de las noticias que acontecen en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, a nivel noticioso. Recuerde que estamos de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Hoy jueves, ¿por qué remachamos que hoy es jueves? Bueno, porque el doctor Rafael Andújar, historiador de este programa, está en el día de hoy aquí. Y tenemos dos temas importantes. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Abigail Soto, aquí estamos. No se parece a usted, doctor. Hoy, ¿qué tiene Le usted? falta mi gorra de 100, falta su de 100 boina. euros. Usted tiene que venir con su boina de Pablo Neruda. Me falta mi boina de 100 euros. Usted se parece cuando tiene la boina Pablo Neruda. Doctor, estamos en fechas importantísimas. Primero porque en el día del sábado se le dará sepultura a nuestro primer Papa latinoamericano que ha concitado un apoyo extraordinario. O concitó, y que ahora pues tras su fallecimiento se ha visto ese desbordamiento de apoyo. Pero hay algo que pasó, que usted es uno de los hombres más informados porque lo ha estudiado, lo ha investigado, y es que la Revolución de Abril acaba de cumplir, doctor, ya 65, 35 y 25, 60. Son 60 años ya de la Revolución de Abril. Y mucha gente ha estado hablando, los periódicos han estado haciendo historia, pero las historias, la mayoría, no están acrisoladas con los datos reales de saber cómo comenzó la Revolución de Abril, qué pasaba previamente, cómo el doctor José Francisco Peña Gómez toma los medios de comunicación, sobre todo en radio comercial, cómo gentes del pueblo se tiran a la calle, cómo las Fuerzas Armadas comienzan rápidamente a crear un movimiento y en las Fuerzas Armadas surgen entonces las posiciones diferentes, o sea, posiciones diferentes, unos a favor y otros en contra. ¿Qué pasa? Que una consigna de gente que había rechazado el triunfo de Juan Bosch, como el caso de Manolo Tavares Justo y ese equipo, después fueron a las montañas pidiendo otra vez la vuelta al poder de Juan Bosch, y la Revolución de Abril se basó entonces en esa campaña de la vuelta al poder del profesor Juan Bosch. Doctor, háblenos usted como historiador de la Revolución de Abril del 65. Yo quiero saber de la Revolución de Abril, pero también quiero saber que usted, de los pocos que tiene, el gabinete de Camaño en la Revolución de Abril, donde yo entiendo que el doctor Luis Rafael Abinader Corona tuvo una posición importante en ese gabinete, que es el papá del presidente Luis Abinader. Bueno, Rafael Abinader, yo dije Luis, Rafael Abinader. Y no tanto eso, Abigail. Hoy el presidente Abinader mandó una foto de su padre, y yo creo, tú la tienes ahí, así. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ahí él hace ver que su padre fue ministro del gobierno de Camaño. Entonces, bueno, ministros solamente en ese tiempo eran 12, ¿verdad? Solamente habían 12 secretarías. Sí. Vamos a leerlo, comenzando de primero, para que tú veas qué hombres eran. Comenzando con el papá del presidente Abinader, que ya está ahí, y que era el José Rafael, doctor José Rafael Abinader, como ministro de Finanzas, ¿verdad? Sí. Héctor Ariste, ese gobierno duró del 5 de mayo al 3 de septiembre, que terminó con el acta de conciliación famosa. Al 3 de septiembre. Sí. Coronel Ramón Manuel Montes Arache, ministro de las Fuerzas Armadas. Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez como ministro de Interior y Policía. Doctor Yotin Curi como ministro de Relaciones Exteriores. Doctor Fernando Sirié Gatón como ministro de Educación. Doctor Luis Enrique Lember Peguero como ministro de Justicia, también lo fue de Juan Bosch. Lember Peguero. Es de Barahona. Sí. Es una persona famosa, para que tú sepas. Doctor Ramón Gabriel Ledesma Pérez, ministro sin cartera.
Ingeniero Emilio Almonte Jiménez como ministro de Obras Públicas. Doctor Marcelino Vélez Santana como ministro de Salud Pública. Ese es un médico investigador que tuvo... Y viene de las luchas antitrujillistas. Antitrujillista. Doctor Vigilio Mainalde Reina como ministro de Trabajo. Doctor José A. Brea Peña como ministro de Propiedades Públicas. Como lo vemos ahí, eran solamente 10 ministros. Hay que decir que de esos ministros, Brea Peña era dueño de medios de comunicación. Y era una persona... tiempo, radio comercial. Y Yotin Curi ya era una persona diestra en el derecho. El Lember, aunque mucha gente no lo conoce, ese trascendió porque fue ministro de Voz y ministro de Camaño. Ellos han sido trascendentes. Entonces, por ejemplo, el doctor José Salvador Blanco fue presidente de la República. El doctor Noel Suberví Espinosa, que no es ese, fue senador y presidente del Senado. ¿Entiendes? El doctor José Rafael Abinader fue ministro de Finanzas de Camaño y ministro de Finanzas de Jorge Blanco. O sea, son los trascendentes. El doctor Yotin Curi fue ministro de Relaciones Exteriores, fue rector de la UAS y consultor jurídico de Balaguer. Sí. El doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, como viceministro de Camaño, fue regidor, diputado y ministro de Interior y Policía y presidente de la refinería. Y ministro sin cartera. Yo tuve el honor de ser diputado con Blanco Fernández y tengo el honor de saludarlo todos los días en la mañana, que a pesar de sus 90 años ya, camina el mirador todos los días en la mañana. El doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, ¿verdad? Sí. Todo lo que fue. Entonces, sí. Héctor Lariste fue ministro de la Presidencia, fue diputado 82-92. El coronel Ramón Manuel Montes Arache, como ministro de la Fuerza Armada, su trascendencia es como líder militar, declarado héroe y prócer nacional. Así es. Oye, ¿dónde van? Con todos los merecimientos. El doctor Euclides Gutiérrez Férez era viceministro de Interior. Sí. Hoy ya trascendió, director de Corte, secretario de Estado sin cartera, encargado de la superintendencia de seguros del gobierno de 12 años. Ahí hay alguien que ocupó una posición que no fue ministro, pero estuvo, que es Bonaparte Gotro Piñeiro. Sí, ahora lo va a leer, me puse a leer lo trascendente. Okay, bueno. Okay. El doctor Marcelino Vélez Santana, como ministro de Salud Pública, su trascendencia como catedrático y trabajador de hospitales. Era investigador también, ¿eh? Sí. Y fue antitrujillista. El doctor Armando Almanza, viceministro de Educación, es Premio Nacional de Literatura en el 2012. Y el señor Bonaparte Gotro Piñeiro, viceministro de la Presidencia, trascendido como el escritor y muy leído en el tema de la Guerra de Abril, es el que ha producido los documentos más clave. Entonces, le vamos a decir que del gabinete de Camaño hay 10 funcionarios trascendentes en la vida del país para el futuro. Montearache, Salvador Jorge Blanco, el doctor Noel Suberví Espinosa, era tío de Fello. Tío de Fello, sí. El Yotin Curi, ¿verdad? El caso de Abinader, 2 veces ministro de 2 gobiernos. Sí. O sea, y senador de la República. Pero Abinader se ganó el respeto de la sociedad por sus posiciones siempre firmes a favor de la democracia. Porque en esos tiempos, doctor, había que tener un valor espartano para ocupar posiciones. Sí. Eran hombres de hecho y pecho. O sea, ahí no había señales de corrupción o de debilidad. Y falta uno que tú lo conoces, que no era ministro, pero era el gobernador del Banco Central, doctor Luis Checker Ortiz. Sí, Checker Ortiz. Sí, o sea que sí, ese gobierno y Brea Peña también tuvo un cargo con Balaguer. Él fue ministro de Industria y Comercio. De Industria y Comercio, claro que no lo pusimos aquí, y eso fue. Entonces, bueno, mira, Abigail, eran personalidades, ya lo vimos todo. Si comenzamos a hablar por el padre del presidente Abinader, figuras que trascendieron a la política inmediatamente. O sea, vino Balaguer y como quiera trascendieron. Porque Balaguer a Brea Peña le dio un puesto y fueron personas de grandes trascendencias. Eso se ve el compromiso. Entonces, bueno, la Guerra de Abril
como todo el mundo sabe, comenzó... Lo que pasa es que de la guerra de abril, doctor, usted sabe que hubo gente que participó y que hubo de salir del país. El caso, esa gente se quedó aquí, pero el caso de Aristi tuvo que salir y exiliarse prácticamente, y duró, él vino y pudo entrar aquí cuando el exilio, cuando Antonio Guzmán liberó prácticamente Héctor Aristi. Bueno, cuando Antonio Guzmán llegó al poder y dieron el regreso de los exiliados, él regresó, pero que él regresó y hizo vida política y pudo ser diputado. No, él se integró, pero lo que le digo es que todas esas otras gente permanecieron en el poder, el doctor, aquí en el país, o sea, Brea Peña en sus emisoras, Abinader en sus empresas. Creó su colegio, que después lo hizo una universidad. La Universidad OIM. Bueno, entonces... la guerra tenía un componente civil, un componente militar. Quien llama a la guerra por la parte civil es Peña Gómez. Se da ese proceso y la parte militar, los militares se llamaban militares constitucionalistas. Sí. Dentro de los militares constitucionalistas, como todos nosotros sabemos, había un cuerpo militar élite de la Marina de Guerra que había creado Trujillo para unas misiones en Venezuela que nunca hizo. Iban a ir a meterle fuego al lago Maracaibo, al petróleo directamente. Directamente, que fueron los hombres rana. Los hombres rana, está ahí. Entonces, el jefe de las Fuerzas Armadas, del gobierno en Alma de Camaño, había sido el líder del cuerpo de hombres rana, porque en ese momento no era nada, para que tú sepas. Pero los ranas se fueron, y aunque él era ministro de la guerra, realmente del gobierno, lo que se veía era el comandante de los ranas, porque siempre vistió de negro, nunca se vistió de otra ropa. Siempre vistió de negro. Y andaba con su escorta especial, que no tenemos la foto aquí, no la preparamos, donde nuestro tío Stalin estaba en esa escorta especial, que es la escorta grande esa que él está. Bueno, entonces, comienza la guerra. Y se dio... En esa escolta estaba Rubén de Caldera. Vigilo de Caldera. Sí, Vigilo. Aníbal López, tu amigo. Y otros que estaban ahí que no eran ranas, pero aparecen vestidos de negro, como ahora, que aparece una cantidad vestidos de constitucionalistas, aparecen ranas. Que por cierto, doctor, hay que decir que esa estirpe de hombres valientes se ha ido reduciendo. Y ya no son muchos los que quedan vivos al día de hoy. Vamos a saludar a nuestro tío Stalin en Nueva York, que gracias a Dios está vivo y hábil. Quedan 15 en Estados Unidos y como 14 aquí. O sea que quedan algo para que tú sepas. Todavía quedan. Sí. Bueno, entonces ahí el más viejo de todos tiene 93, que es Heriberto Estrella. Y lo más joven tienen 80. Bueno, yo creo que aquí, yo creo que el presidente de la República un día debe convocar a todos esos hombres que están vivos, a los hombres ranas, y hacerle un homenaje en el Palacio. Bueno, entonces, los hombres ranas habían sido entrenados por Helio Capozzi, que muere en la guerra. Mucha gente dice que Andrés Rivière era entrenador de los hombres ranas. Eso nunca fue, pero bueno, hoy he oído muchas personas diciendo eso. No, Andrés Rivière no entró al país como instructor de los hombres ranas. Eso no es verdad. Él entró por el dique de Félix Benítez y ahí se conoció con Montearachi y los ranas. Y Montearachi y los ranas de una vez se dieron cuenta que tenía una instrucción militar de elitista en Francia. Eso, entonces, bueno, porque mucha gente está diciendo eso. Bueno, ¿qué pasa? Ese cuerpo élite de la guerra, que eran 100 hombres y que nosotros lo conocíamos todos, y queríamos ser rana en Caldera. Todos los muchachos queríamos ser rana. Además, eran la familia eran de Sabana Buey, eran Caldera, era de Baní. Entonces todo el mundo quería ser hombre rana. Y donde ellos hacían vida era en Caldera de Sabana Buey, prácticamente. Entonces, el cuerpo de hombres rana, el que está en la guerra, habían de Baní 9, pero habían 13 mujeres de Caldera y algunas de fundación y de otra del pueblo, que eran las esposas de los ranas. O sea que Caldera jalaba a todo el mundo, pero no era Caldera solo, porque entraba Sabana Buey y entraba Fundación, pero que tenían la vida en Caldera, porque al final Rubén Guerrero era de
de gente de Arroyondo y Sabanagüey. Sí, Entonces, bueno, nosotros creíamos que todo el mundo, no, pero era de Baní la gente, de Baní. Entonces, toda esa gente se casó en Caldera con mujeres de Caldera y murieron con ella, o sea que eso se dio. Entonces, bueno, para nosotros creíamos que éramos ranas y que todo el mundo era rana, ¿no? Eran 9 banilejos, pero habían 13 con mujeres de ahí. Entonces resultaba que el grupo de Caldera era el más grande del país. Pero fíjese que el entrenamiento de ellos, la ropa y la preparación hacía que los muchachos nos inclináramos no por los marinos normales, sino por ellos. Bueno, o sea, la simpatía no era por ser marino, sino por ser hombre rana. Usaban una daga de mando. Exacto. Y usaban un cuchillo de serrucho. El cuchillo de serrucho era para cuando no, y la preparación. Todos jugábamos con muchachos y nos poníamos los nombres. Yo recuerdo que nos poníamos los nombres. Yo soy fulano, tú eres fulano. Sí. Entonces, también Abigail y más yo que Abigail vimos el entrenamiento porque era en el pueblo. Sí. En Caldera hacían los ejercicios en el pueblo y iban al pueblo. Y por Sabanagüey pasaban de Vivaque caminando para Maldocoa y hacían ejercicio ahí. O sea que todo el mundo sabía, y todo el mundo sabía que hacían una montaña, todo el mundo sabía que volaba un arco, todo el mundo sabía que pasaban por un arco prendido, todo el mundo sabía que clavaban en una bayoneta, como le decía, sí, en un fusil. Entonces, bueno, y brincaban. Los hombres rana, nosotros lo vivimos. Entonces, bueno, ese cuerpo élite se integró todo con Montearache. Eran 107, 9 no pudieron participar. ¿Por qué no pudieron participar? Bueno, habían unos en Maldocoa, Kiko y Espinal. Recuérdate que lo conocemos todos nosotros. Los dos vivos, para que tú sepas. O sea, que tú ¿Están vivos Kiko y Espinal? Sí, los dos están vivos. Kiko Espinal está vivo. Por lo menos Espinal pasó un poco de bullying. En ese tiempo no se usaba bullying porque Espinal entonces jugaba pelota. Y mientras estaba la Revolución de Abril, se jugaba pelota en los campos y la gente le decía... Era refuerzo de todos los campos. Era refuerzo de los campos porque era muy bueno jugando pelota y lo criticaban. Sí. Espinal además tenía un nivel de instrucción superior porque había ido al colegio de Dajabón, de la cuestión agrícola. Sí. No, él era agrónomo. Sí. Él tenía el título. Bueno, no era el título, pero tenía la preparación. Era técnico. Sí, él era técnico, sí. Y experto en cosas de tierra. Y está vivo. Bueno, Espinal está vivo. Se le murió un niño que lo estaba haciendo pelotero. Una cosa ¿Y dónde vive Espinal? Él vive en Dajabón. No, pero si yo voy a Dajabón lo voy a buscar para él no se va a acordar de mí porque yo era un niño, pero de lo que uno le seguía seguía a ellos. Se va a acordar de ti de una vez. Sí. Eso no es posible que nos recuerde. Mira, entonces, ese cuerpo élite preparado en la guerra, cuando vienen los americanos, con todo ese instrumento militar, con los famosos AR-15, en la primera entrada de los americanos por el Parque Independencia, dejaron entrar un convoy y los ranas cogieron y le quitaron el camión, los 3G, y desarmaron a los americanos y fueron y lo entregaron. Que fue la primera acción que comenzó a que los hombres ranas se comenzaran a mirar con un ojo especial y clínico. Sí, porque entonces los americanos no sabían que había un cuerpo así. Ellos estaban preparados, guerra de guerrilla urbana, lo dejaron entrar y tomaron todas las cosas. Y ahí, ese G que Montearache, no lo tengo, una pena, no lo tengo. Ese G que Montearache vigilaba a los cuerpos, era un G americano quitado a la cosa. No, yo recuerdo andaban en el G y tiraba ahí. Recuerdo, no lo vi. El fusil AR-15 que usaba Aníbal era un fusil quitado a los americanos. Ese es el orgullo. En este caso, Aníbal se lo quitó a un soldado de Puerto Rico. Y quedó vivo, no lo mataron. Que Aníbal sabe quién era, tenía todas sus cosas. Dijo, bueno, ese cuerpo hizo su historia. Entonces resultó que los americanos le tomaron miedo por las especialidades. Se subían en una mata de coco en la noche para tirarle en la mañana, figúrate, cosas así. Entonces, bueno, ese cuerpo élite. Y al final vino la admiración de los americanos. Para que tú sepas. Vamos a pausar ahí, doctor. Vamos a una pausa, pero vamos a seguir hablando de los hombres ranas, la Revolución de Abril, en la primera parte, porque la otra parte la vamos a dedicar también al Papa. Pausamos. Peravia, hermana de quien se fue muy joven, a destiempo, un hombre del béisbol, Pablo Peguero, mi gran amigo y hermano, que en paz descanse. Un saludo muy especial a doña Digna Peguero Echavarría, una mujer de los troncos de la provincia Peravia, de Baní,
a ella y a toda la familia un saludo muy especial. Muchas gracias por seguirnos, doña Dina Peguero Echavarría, y a todas las Pegueros, los Echavarrías que están en sintonía con Al Detalle. Doctor, es mucho el tema de hablar de la Revolución de Abril, pero como que usted y yo no lo cogimos para nosotros, como lo hicimos personal. Si nosotros estábamos hablando era de nuestra muchachada y de lo que vimos y lo que nos gustó y lo que queríamos ser. Bueno, uno de los enfrentamientos muy importantes fue el enfrentamiento del Puente Duarte, donde había posiciones militares de los constitucionalistas, pero que vinieron los tanques, ¿verdad? Y se dio una guerra campal y prácticamente, vamos a decir que casi vencen los soldados del CEFA, porque cuando llegaron los tanques todavía los ranas no habían llegado. No habían llegado. Pues los ranas salen después de una discusión entre Tapia, Bernet y Camaño. Cuando llegan los ranas, ellos se dividieron en tres columnas, uno estaba arriba de los techos, otro al final, hubo el enfrentamiento y devolvieron a los... Ella tiene una foto que lo puede pasar, devolvieron una parte de los... No lo dejaron entrar a una parte, pero una parte fue a dar a la Escuela Perú. Entonces esa noche, si dejaban esos tanques amanecer ahí, esos militares, la guerra estaba perdida de entrada. Entonces viene y se da el proceso donde Montearache viene y dice, bueno, esto hay que destruirlo antes de amanecer. Y fueron y desalojaron a esos militares de la Escuela Perú y le quitaron los tanques. Esa fue la actividad más difícil de todas. Después hay otros enfrentamientos. Por ejemplo, hay el de la Fortaleza Osama, que se define como una gran guerra porque un tanque lo tenía el pueblo y tiraron desde abajo. Pero yo tuve los testigos ahí, en los que entraron por arriba, sí, y que entraron armados para atender una guerra cuerpo a cuerpo. O sea, estaban preparados, ellos fueron preparados sabiendo que iban a entrar a un cuartel, era la policía, pero tenían entrenamiento, y iban a entrar y que iba a haber una guerra. Resultó, Abigail, que los que entraron por arriba, cuerpo a cuerpo, con las dagas para acuchillar a quien sea, porque era cuerpo a cuerpo. Claro, era una revolución. Resultaba que los policías salieron corriendo. Cuando vieron los ranas, que se ha mentido, se ha hablado sí, mentiras sobre la Fortaleza Osama. Que hubo tal guerra. Sí, que la guerra... Eso me lo contó a mí, que Sada, que fue que entró por arriba, sí, dirigiendo, ¿entiendes? Montearache llega más tarde. Me contaron ellos cómo fue. Dejaron hasta los cheques. Entonces, esa versión que Fafa, Tavera y otros han vendido es falsa. Jesús de la Rosa, sí, que ellos fueron. Ellos fueron los que intervinieron y ya ahí no había nadie. Lo que entraron por arriba es que lo sacan. Quesada me dijo a mí que no tenía orden de tirarle por detrás a los policías. Yo era militar igual que ellos. ¿Entendiste? No, ellos no les podían tirar. O sea, no era para matarlos por la espalda. Ellos eran compañeros de armas. Uno con una posición, otra cosa, pero ellos no le tiraron. Y hasta los cheques los dejaron sin cobrar, para que tú sepas. O sea, que se nota que salieron huyendo. Después resultaba que ahí estaban los matadores de la Mirabal. Sí. Y Pafa lo quería. Y Montearache no se lo dio. Entonces, si no te lo dio, tú nunca tuviste control de eso, ¿verdad? Exactamente. O sea, porque Pafa ha dicho estas versiones. Entonces, bueno, el cuerpo de Hombre Rana, acompañado del pueblo, pero el cuerpo élite preparado para guerra por encima de los soldados de Trujillo, ¿verdad? De los de Trujillo, bueno. Que es el único cuerpo militar de República Dominicana que ha batallado en una guerra. Después te ve los generales con 200 medallas bueno, vamos arriba, pero vamos a explicarle a la gente. Todas son ganar concursos, no con la batalla campal. Explicarle a la gente cómo Trujillo pidió prueba de capacidad para darle su diploma. Sí. Ya termina el entrenamiento. Ya la creación del cuerpo de Hombre Rana. Y llega Montearache, que no era el comandante número 1. Cuando llegan con Montearache a Caldera, los italianos lo miran, lo ven chiquito. Lo ven un hombrecito chiquito. Como lo ven un hombrecito chiquito, ellos lo rechazan. Trujillo dice, es el que va. Entonces, ¿por qué Trujillo dice que es el que va?
sabía que era guapo. Entonces, bueno, yo busqué para saber por qué Montearache era guapo, y lo único que encontré, Abigail, en todo mi estudio, es que Montearache se viola la seguridad de Trujillo siendo un muchachón, entra a una fiesta de señorita de Trujillo en San Pedro, y cuando está frente a Trujillo lo va a quitar la seguridad, y él le dice, le pide el nombre, y dice, yo soy fulano de tal, hijo de fulano de tal, y quiero ser de la Marina de Guerra. Y Trujillo le dice, vayan de Huinta Valier que lo enganche. Pero la seguridad le va a quitar, déjenlo ahí. Y no lo pudieron quitar. Entonces, bueno, desde ahí yo entiendo que Trujillo sabía que era sigiloso, pero Montearache lo que era experto en armas y explosivos de la Marina. Él no mató a nadie, no hizo operación especial. No, Montearache nunca se mencionó en una acción de violencia. Pero Trujillo sabía que era guapo y que podía hacer esa afición. Bueno, cuando ya quiero una prueba de capacidad. La primera prueba de capacidad fue tomar todos los centinelas de la base Caldera, amarrarlo con el nudo de Valletrique o la gasada del puerco, que cuando tú te meneas, tú te aprietas más. Sí. La base la cogen completamente, tiran 14 explosivos, oye eso, en Caldera. Y la prueba, todos los marinos presos, todo el mundo agarrado, que hace guardia. Yo dice, yo quiero otra prueba más, háganme otra más. Para mandarlo para Venezuela. El objetivo era Venezuela. La segunda prueba era venir a la capital y tomar la fortaleza, la jefatura de la Marina. Entonces lo sacaron a las 4 de la mañana, uno caminaron por la orilla de la playa, otro de ella carretera. Montearache y un grupo se fueron a San José de Ocoa. San José de Ocoa tomaron un camión de carbón y se hicieron pasar por ingenieros, pudieron llegar y se infiltraron a la jefatura. Cuando llegué a la jefatura, entonces Montearache tenía un teléfono y Facundo Esteva tuvo que llamar a Trujillo. Aquí está fulano de tal. Trujillo le da la orden, váyase usted por tal sitio, mándenlo a ellos un barco para Caldera. Y de ahí lo mandaron ya inmediatamente a Pedernales para zarpar, para hacer la operación de Rómulo Betancourt, que nunca se pudo hacer, porque los americanos lo rechazan. Entonces, bueno, cuando Trujillo recibe la prueba de asaltar la base, se encuentra con Montearache. Trujillo le dice a Montearache, si yo lo mando a usted a tomar el palacio, usted lo toma. Montearache le contestó, sí señor, siempre y cuando usted no esté ahí. Si usted está ahí, ni yo ni mis hombres, porque eran iguales, los ranas eran idénticos. El que no era rana era Montearache. Ni yo ni mis hombres vamos a tomar el palacio. O sea que Trujillo también, cuando formó el cuerpo, dudó. Cogió, pero venga acá, espérate. Porque figúrate, cuando toman la base de Caldera, todas las instituciones militares sabían que había un cuerpo superior a ellos que lo podía tomar. Claro. Entonces Trujillo jugó con eso. Pero Trujillo también le cogió miedo, porque le preguntó a Montearache que se le iba al palacio. Sí, ya que fue un gancho, pero Montearache tenía que responder. Entonces ellos son que hicieron la guerra, ese era un presupuesto abierto, tenían las mejores armas, pero también recuérdate que las metralletas, las Cristóbal, M1 Cortica, todo, Trujillo le dio todo ese cuerpo, y todos tenían todo, los equipos de buceo, eso era lo mejor. Un equipo de élite. Eso era élite. Entonces, bueno, ese cuerpo estaba preparado para eso. Y eran niños también, sí, porque eran niños, o sea, eran muchachos de 18, 19 años. Todos eran muchachitos. Sí, entonces estaban expertos en guerra de guerrilla urbana, estaban preparados también para matar sin usar armas. O sea, un rana te daba un golpe y te mataba en un sitio. O te mataba con la daga. Te mataban con la daga sin tú poder gritar, porque te daban una puñalada. Sabía dónde le daban. Sí, estaban entrenados. Entonces, bueno, ese cuerpo al final era muy superior a las Fuerzas Armadas regulares de Trujillo. Y con ese cuerpo... fue que Trujillo le cogió miedo y por eso desaparecieron los hombres ranas. Bueno, ya fue Bill Lyndon B. Johnson cuando vino el presidente, que porque los ranas, él vino aquí a tomar posesión de voz y los ranas fueron su seguridad. Sin embargo, él mandó destruir el cuerpo porque lo vieron que no lo podían controlar. En ese momento todavía no había misiles ni nada de eso. O sea, en ese momento para ellos fue muy tenso, tú sabes. Pero era el cuerpo mejor preparado, no solamente de República Dominicana, sino de América. O sea, no había. También hubo un incidente muy grande ya fuera de la guerra, que fue cuando fueron al Hotel Matún, ya cuando vienen para acá, cuando vienen en los helicópteros. Montearache venía con su rana en uno de esos helicópteros americanos. Cuando lo descienden a
estaban ellos el 27 de febrero, los soldados americanos los cercaron y le pidieron las armas a Montearache. Cuando Montearache se ve en minoría pidiéndole sus armas, él le contestó: este es el botín de la guerra, no entregamos las armas. Y entonces le ordenó a Aníbal acá: apúntele al que tenía más rango. Bueno, aquí vamos a morir todos. Pero Montearache dijo: busquen al general Palmer, comuníquenle. Y lo buscaron. El general Palmer vino y dijo: déjenlo ir con sus armas. Sí, o sea que fue un proceso. Él sabía lo que iba a pasar. Sí, déjenlo ir con sus armas. Él sabía lo que iba a pasar. Pero él lo admiraba. O sea, el jefe de la cosa. En ese momento ya era el momento para eliminarlo. Él no lo dejó. Pero además el general Palmer sabía lo que iba a pasar en Santiago. Sí. Él sabía que estaban preparadas las fuerzas de derecha para ametrallar a Montearache. Sí. Y al equipo. Entonces, bueno, ahí se pasó y se quedaron con sus fusiles, nunca lo entregaron. Y sus armas. Y vino la desintegración, tú sabes lo que pasó. Le dieron visa americana, residencia permanente, se lo llevaron, lo vigilaron por unos tiempecitos, años, sí. Y después lo dejaron. Ese cuerpo élite, nosotros creemos que éramos miembros sinceros. Bueno, doctor, llegamos hasta ahí. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estaremos hablando de los funerales del Papa. Continuamos aquí. Recuerde, esto es Al Detalle. Un saludo muy especial para Karen Dalma, para Yasmín y para mi tío hermano Milton Soto. Nos decía Karen que parecía que estábamos en Sabana Hueá, digo, sí, ya, y que después yo que lo dije, porque estábamos recreando lo que queríamos ser en los tiempos de muchachos. Un saludo muy especial, sobre todo a Milton Soto, mi hermano. En estos días estaré visitándolo, tomamos un café con usted allá. Doctor, estamos justamente a 48 horas del funeral del Papa Francisco. De aquí irá el presidente de la República, quien se ha hecho acompañar para la partida del presidente de la Cámara de Diputados, a quien yo he tipificado como el político en estos momentos, el armador político número 1 de República Dominicana, Alfredo Pacheco, y otros miembros del gabinete, pero figuras destacadas que van a acompañar es el presidente acompañado de Alfredo Pacheco. Ha confirmado el presidente Donald Trump que asistirá. ¿Cuántos presidentes dominicanos han tenido el honor de visitar al Papa? Santa Sede? Sí. Bueno, mira, de los 8 de la democracia, el único que no recibió visita de Papa, porque hay 3 que tuvieron el honor de eso. El primero fue don Antonio Guzmán, el segundo Jorge Blanco y el tercero Balaguer, porque Balaguer en los 12 años no recibió al Papa. Y entonces lo pudo recibir en los 10. Vos no, entonces bueno, Trujillo fue a ver si ya no puede pasar la foto, fue al Vaticano, ahí estaba Balaguer. Eso es aquí cuando vino el Papa. Mire a Balaguer tranquilo, vamos a seguir. A ver, ahí está Trujillo con el Papa Pío III. ¿Eso fue aquí? No, eso en el Vaticano, cuando él fue a firmar ahí fue que se firmó el concordato. El concordato, el 16, que todavía al día de hoy está vigente. Sí, vigente. Vamos a ver si ella puede seguir. Ahí ese Trujillo con el cura con el cual él firmó el concordato, que era el cardenal Domencio Tardini. Ese que está ahí era con el que él firmó el concordato. Vamos a seguir a ver. Entonces, el único de todos los presidentes que ha visto pudo haber 2 curas, dos papas. Ah, mira, ese es el gabinete de Trujillo cuando él estuvo allá. Estuvo acompañado de Virgilio Álvarez Pina, de su hermano negro, que era también generalísimo, de Monseñor Octavio Vera Rojas. Y estuvo acompañado, esos eran los acompañantes. Mira qué gabinete tenía Trujillo, y ese es el Papa Pío XII. Yo pude conocer y tratar a Vera Rojas. A Vera Rojas, sí, y él fue que trajo al Papa para don Antonio, recuerda. Exactamente, sí. Sí. Vamos a ver. Bueno, ahí está Balaguer muy discreto.
Vamos a ver si sigue pasando para ver la foto. O sea que solamente vos no tuvo contacto con Papa. Y 3 lo recibieron aquí. Mira, Bueno, pero ahí está don Antonio. Mira, don Antonio tiene y doña René y el Papa. Entonces, Juan Pablo II, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a seguir. Salvador también está. O sea que la historia de la política dominicana, mira, don Antonio, mira, cara con cara. Ahí hubo un beso del Papa. Sí, mira qué figura de la vida. O sea Ahí hubo mucho cariño, ¿eh? Sí, que los dominicanos hemos tenido distinción también. Sí. Mucha gente aquí ve la política así, siempre está en eso, pero... No, lo que pasa es que la política se ha ido desvalorizando. Mira a don Antonio ahí, míralo ahí, mira qué foto, mira a doña René, qué foto tan preciosa de un evento de un papa en República Dominicana. Vamos a ver si seguimos, para ver si podemos verlas a todas. Pues y entonces, la vida política dominicana con la Iglesia Católica ha sido muy intensa. Ahí está Salvador Jorge Blanco y doña Cela, míralo, con el Papa Juan Pablo II, que fue la segunda vez que vino un Papa. Vamos a ver cuándo fue que vino. En ese tiempo fue el 12 de octubre del 84, antes del problema, sí. O después, sí, bueno. Ahí está de nuevo, mira, ahí está él con doña Cela, que bien, y Salvador Jorge Blanco, en una visita del Papa aquí. La que vieron de Balaguer, eso es primero. Estas son primero las que están viendo, porque con Balaguer fue de último. ¿Cuántas veces vio Balaguer el Papa? Una sola vez. Mira, ahí está Hipólito también, que pudo ver el Papa. Hipólito Mejía también lo pudo ver. Y fue audiencia ya en el Vaticano, que él pudo ver el Papa. Míralo ahí todavía, Hipólito tiene 2 fotos. Hipólito tuvo algunos problemas con la iglesia por el caso de mandar las tropas a Irak, pero al final él tuvo su audiencia con el Papa. Entonces, ya después... ahí está Leonel con Juan Pablo II. Leonel tuvo la oportunidad en 2 ocasiones y vio 2 papas diferentes, a Benedicto XVI y a Juan Pablo II. Vamos a ver la foto de Juan Pablo, de Benedicto XVI, que fue un padre también muy, míralo ahí. Leonel tuvo la suerte de ver 2, que es el único presidente dominicano que fue recibido por 2 papas. Eran 2 periodos diferentes de gobierno, ¿verdad? Danilo Medina vio al Papa Francisco y Luis Abinader, ahí está Leonel todavía con Benedicto XVI y una foto más interesante. O sea que la vida política dominicana, la Iglesia Católica ha estado presente. Sí, falta la foto de Danilo. La única, sí, ahí está Danilo. La única religión que ha defendido esta patria, mucha gente quizás no lo sabe, es la Iglesia Católica. La única religión de verdad, la única que yo sostengo que existe de verdad, que se involucra, que el pueblo la conoce, es la religión católica. Lo demás es un invento, un negocio. Faltan una, vamos a ver si ella no la puede poner. Vamos a ver, para ver si... Ahí está Luis Abinader con el Papa Francisco. Ahí está Luis Abinader. Con su esposa, con claro. la doña Raquel. Fíjese que los presidentes, los presidentes han estado con sus esposas prácticamente, todos. Entonces, hay que decir, doctor, que mucha gente no sabe y entiende que el Papa es la figura de la Iglesia Católica, pero el Papa es un presidente, es un jefe de Estado, el jefe de Estado del Vaticano, y por eso los honores, y por eso tantos presidentes del mundo acuden al velatorio del Papa. Sí. Ya ha confirmado Donald Trump y hay una cantidad enorme de presidentes y figuras del mundo que van, porque el Papa Francisco, al ser el primer Papa latinoamericano, y una condición muy especial que le dio un giro a la Iglesia, humanizó, llevó a la Iglesia a la parte, esa Iglesia elitista, la llevó a la parte social, y también arrinconó a muchos curas que habían cometido graves errores en el ejercicio. Pidió perdón. Exactamente. Bueno, entonces vamos a decir algunas cosas. Trujillo hizo una política de dominicanización de la frontera.
esa política de dominicación de la frontera tenía como base las colonias agrícolas, que era con lo que Trujillo fomentó toda la agricultura nacional. Pero para la frontera, las colonias agrícolas era doble propósito: producir y crear un cordón humano de detenimiento de los haitianos con eso. Entonces ahí había japoneses en Pedernales y españoles. Lo mismo en Elías Piña. Bueno, se creó ese cordón hasta Dajabón. Trujillo conformó, el sur solo tenía 2 provincias cuando Trujillo entró a gobernar: Azua y Barahona. Y Trujillo entonces hizo todas las provincias pegadas allá. Pero la provincia líder para llevar el proceso era San Juan, y le puso su Arco del Triunfo y le construyó el convento de las monjas que está, y todo eso que se ve religioso, porque era la iglesia que llevaba la política de dominicanización a los que llegaron y a los que estaban. Trujillo fue muy inteligente, utilizó la iglesia para afianzar la soberanía. Sí, entonces, el mismo día que hizo a San Juan provincia, hizo a Dajabón. Entonces, el mismo día que hizo a Independencia, hizo a Santiago Rodríguez. Trujillo terminó y hizo el sur con esa política, ¿no? Porque además teníamos a Azua y a Barahona porque tenía puerto. Fíjese la relación de Trujillo con la iglesia, sí, que creó el concordato, que el concordato es la participación ya total de la iglesia, sí, dentro del Estado. O sea, un general, por ejemplo, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo tiene el rango de mayor general. Porque él representa el vicariato castrense. Sí. Entonces, bueno, en ese caso, Trujillo fue el que más usó la iglesia católica. ¿Cuándo entró Trujillo en problema con la iglesia católica? Porque él entró en problema cuando vino la invasión del 14 de junio, que fueron 198 personas, y Trujillo eliminó 192. Cuando Trujillo estaba eliminando a esas personas, Trujillo quiso hacer una ley de pena de muerte, y la iglesia católica con el Eliseo Pérez se opuso, y Trujillo no pudo hacer eso. Y se enfrentó con ella para eso, pero mató ese grupo de gente, y la iglesia entonces le hizo una homilía con el padre Panal, donde dijo no más sangre, no más cosas, y la iglesia termina con Trujillo. Pero fíjese que Monseñor Panal dirigió prácticamente parte de la historia final de Trujillo, y Trujillo, a pesar de todo lo que se le decía, no ha actuado, por ejemplo, como actúa en Nicaragua ahora mismo. Sí. Trujillo no mató a su cura. El sandinismo, que los curas, los que no ha deportado, lo ha sacado del país y ha cerrado iglesias. O sea, Trujillo fue menos que eso. Entonces, bueno, con el concordato, Abigail, sus bienes son inembargables. Tenía personería jurídica a la iglesia, le legitimaron todas sus propiedades, todos los sitios donde la iglesia está haciendo eso, le dieron el poder de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué ahora Luis Abinader no se apoya en la iglesia católica para reforzar la soberanía? ¿Usted sabe por qué no se apoya? Porque la cúpula de la iglesia ahora es pro-haitiana. Hay que decir la verdad. Gracias, doctor. Nos vamos a ver el jueves nuevamente, porque usted, con su condición de historiador del programa Al Detalle, está ilustrando a la ciudadanía para que aprenda de los hechos acontecidos en el país. Quiero lamentar también el fallecimiento hoy de Eulalio Almonte Rubiera, periodista a quien conocí en San Carlos con una imprenta. Tenía como 15 años, doctor, y llegó la policía. Yo estaba ese día ayudándole en la imprenta. Yo estaba en el colmado de Bolívar. Hacía reportajes en radio comercial. Yo estaba ayudándole en la imprenta ahí con unos papelitos. Y llegó la policía y se tiró. Y él me dijo, vete por esa ventana. Y ahí yo salí, se lo llevaron. Tuvo mucho tiempo preso. Eulalio Almonte Rubiera, que en paz descanse. Amigos televidentes, nos vemos mañana.